El capo del narcotráfico mexicano, Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, fue trasladado el sábado a una cárcel de máxima seguridad. Era uno de los 10 fugitivos más buscados por Estados Unidos, que ya anunció que pedirá su inmediata extradición. Naciones Unidas pidió detener el suministro de armas a Haití en medio del aumento de la violencia entre pandillas. El organismo informó que al menos 234 personas murieron o resultaron heridas en medio de disturbios entre el 8 y el 12 de julio pasados. Tras 2 años de pandemia y una paralización casi total, el turismo se recupera en América Latina. En varios países las cifras de visitantes llegan incluso a los niveles previos al inicio de la crisis sanitaria. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión informativa de France 24 en español dedicada a las principales noticias del continente americano. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. El capo del narcotráfico mexicano, hablamos de Rafael Caro Quintero, acusado de ser uno de los principales proveedores de estupefacientes a Estados Unidos. Fue atrapado este viernes en el estado de Sinaloa y transferido el sábado a la cárcel de máxima seguridad del Altiplano. Estados Unidos anunció que buscará su inmediata extradición. El narco de narcos en manos de las autoridades. Rafael Caro Quintero fue transferido este sábado a la cárcel de máxima seguridad de Altiplano de México. Quintero, ex líder del cártel de Guadalajara, fue detenido el viernes durante una operación conjunta entre la Marina y la Fiscalía mexicanas. Sin embargo, el papel de Estados Unidos en la captura no está claro. La directora de la DEA, la Administración para el Control de Drogas de esa nación, se felicitó de haber colaborado con México para su arresto. Pero el embajador mexicano Salazar aclaró más tarde que ningún personal estadounidense participó en la operación. El arresto de este viernes es la culminación del trabajo incansable de la DEA y sus socios mexicanos para llevar a Caro Quintero ante la justicia por sus presuntos delitos, incluida la tortura y la ejecución del agente especial de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Estaremos buscando su extradición inmediata a los Estados Unidos para que pueda ser juzgado por estos crímenes en el mismo sistema de justicia que el agente especial Camarena murió defendiendo. Durante la década de los 70, Quintero fue uno de los principales distribuidores de cocaína, heroína y marihuana hacia Estados Unidos. También es señalado de haber asesinado a un agente de la DEA en 1985, por lo que Estados Unidos solicita su extradición. Quintero cumplió 28 años de una sentencia de 40, antes de ser liberado por un tecnicismo legal hace 9 años. Era uno de los fugitivos más buscados por la DEA, que ofrecía $20 millones por información que diera con su captura. Y luego de casi 3 años sin lluvias, los californianos viven una etapa marcada por intensas olas de calor y eventos meteorológicos extremos debido a la crisis climática, y el razonamiento del agua es una de las medidas que el Estado estadounidense está implementando. Veamos el informe. Una de las sequías más fuertes de su historia. Así vive California un periodo seco que ya afecta al 95% de su territorio, provocado por 3 factores clave: el uso descontrolado del agua, una crisis en los sistemas de abastecimiento y el cambio climático. Según el monitor de sequía de los Estados Unidos, la mayor parte del territorio californiano está afectado por una sequía severa, extrema y excepcional. La agricultura es uno de los sectores que más afectados se verán. Una de sus principales fuentes de agua, la cordillera de Sierra Nevada, ha reducido drásticamente sus niveles de nieve. Antes, cuando caía mucha nieve, la nieve se queda en la montaña por muchos meses, hasta el verano, cuando ya empieza a bajar el agua. Pero estos años se ve más lluvia que nieve, y la lluvia no se queda en la montaña, corre para abajo, y si no la podemos captar, se va para el mar. Joe del Bosque, un empresario agrícola californiano, siente el cambio. Dejará de plantar unas 120,000 hectáreas de almendros. De California sale más del 80% del producto para su consumo en el mundo. Comerciantes como Joe se quejan de la regularización estatal para sus riegos. Sin embargo, las medidas de racionamiento continuarán mientras persistan estas condiciones. Ahora los ciclos de sequía y lluvia son más prolongados debido al cambio climático. Estamos en el 3er año consecutivo sin agua, por eso es tan grave. Según la unidad de monitorización de la sequía de la Universidad de California, en lo que va de 2022 ha llovido un 30% menos de lo recomendable.
Y en otras noticias, Naciones Unidas pidió detener el suministro de armas a Haití en medio del aumento de la violencia entre pandillas. El organismo informó que al menos 234 personas murieron o resultaron heridas en medio de disturbios entre el 8 y el 12 de julio pasados. Los 15 países del Consejo de Seguridad también aprobaron por unanimidad mantener el mandato de su oficina en el país como órgano para apoyar a las instituciones haitianas. Todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aprobaron una resolución presentada por Estados Unidos y México. El proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad. El texto pide a los Estados miembros de la ONU prohibir la venta de armas pequeñas a pandillas haitianas. También incluye disposiciones y sanciones dirigidas a los líderes de estas bandas. El mandato refleja los desafíos clave que enfrenta Haití. Incluye la necesidad de abordar el tráfico ilegal de armas y los flujos financieros ilícitos. La resolución detiene un embargo total solicitado por China. Solo esta semana, casi 90 personas murieron en medio de la guerra entre bandas en Puerto Príncipe. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el año pasado, la violencia ha ido en aumento y las pandillas se están aprovechando de la inestabilidad política que vive el país. Los precios en el mercado negro se han disparado, avivando aún más la crisis. En la capital, los manifestantes quemaron neumáticos y bloquearon carreteras por el alza de los precios del combustible. Si se empeñan en subir los precios del petróleo, prenderemos fuego al país. El aumento de la inseguridad, los repetidos secuestros y la escasez de combustibles son las principales dificultades que enfrentamos en el país. Los secuestros también aumentan. En junio se presentaron 155 casos frente a 118 reportados en mayo. La mitad de los haitianos vive por debajo del umbral de la pobreza y las agencias de ayuda dicen que acceder a ciertas zonas es peligroso. Y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la subvariante de Omicron, BA.5, ya está circulando en el país. Se hizo un llamado a los ciudadanos a vacunarse o a reforzar sus esquemas de inmunización ante el virus del COVID-19. En la última semana, Venezuela duplicó el número de nuevos contagios diarios, una tendencia al aumento de casos que se da a nivel mundial, con las nuevas variantes ganando terreno. A todos a vacunarse a partir de los 2 años. O a ponerse el refuerzo. Estamos en un momento de crecimiento de los casos por la circulación de una variante de Omicron, la BA.5, que está dando crecimiento de los casos en todo el mundo y en nuestro país está circulando. Y después de 2 años de pandemia, el turismo está recuperándose en América Latina y en varios países las cifras de visitantes llegan incluso a los niveles previos al inicio de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Gabriel Colchen nos cuenta más. Se alistan las maletas rumbo a América Latina. Tanto el turismo exterior como el turismo interno están dando sólidas señales de recuperación. El PIB turístico regional creció un 48,2% con respecto a 2021 y el aumento del tráfico de pasajeros aumentó considerablemente en la región. República Dominicana ha sido señalado como el país número 1 en la recuperación del sector. En junio, la isla recibió más turistas que en toda su historia. El principal consumidor es Estados Unidos. Las reservas hechas desde el país hacia República Dominicana, México, Jamaica y Puerto Rico están en aumento en comparación con las cifras de antes de la pandemia. Vemos que, por ejemplo, a Estados Unidos, con su valorización del dólar, le conviene salir a Latinoamérica porque en nuestros países, hoy con esos dólares con los que llegan, pueden hacer más cosas. Pero otros países de América Latina no lo tienen tan fácil. Por ejemplo, Perú y Chile están lejos de alcanzar los números de visitantes de 2019. En Argentina, las restricciones de uso de dólares en el exterior hicieron florecer el turismo interno, con más nacionales viajando adentro del país. Pero la alta inflación podría repercutirse en el consumo de las clases medias. Habrá un sector del turismo interno que nosotros, si no ha cerrado números, a lo mejor puede llegar a hacer un análisis de recorte. Nosotros entendemos que no va a haber mucha caída o no va a haber algo que realmente impacte en una baja que pueda ser analizada, pero claramente no es el mejor escenario. Después de la peor crisis de turismo mundial y a pesar de los desafíos actuales, América Latina está saliendo adelante.
Es todo por el momento. Sigan en France 24.